Testimonio de Gregory Pryor sobre sus investigaciones acerca de un tal Héctor Laredo realizadas durante el verano de 2007. Testimonio original dado el 11 de marzo de 2008. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. No te importa que beba aquí, ¿verdad? No, por supuesto que no. Apuesto que la mitad de los tipos que entran aquí derraman whisky por todo tu precioso papelerío. Estoy lo suficientemente sobrio como para escribir. Por ahora al menos. Y eso es todo lo que te importa, ¿no? Soy investigador privado. Antes era policía, pero ya no. No es tu asunto el porqué. Puedes sacar tus propias conclusiones si quieres, pero no es algo de lo que me interesa hablar. En fin, el pasado junio conseguí un trabajo de parte de una tal Nicola Laredo. Era la esposa de un delincuente llamado Héctor Laredo, y estaba dispuesta a cambiar su estado civil por el de ex esposa. Pero había una especie de acuerdo prenupcial en medio de todo, y ella estaba buscando atraparlo, engañándola. Y ahí es donde entré yo. Trabajo estándar, bastante aburrido realmente, pero paga las cuentas. Mis primeras investigaciones no rindieron mucho. Buscar a Héctor en internet fue inútil. Si tenía un ordenador, no era para ligar o hacer amigos. Hacerme pasar por él a la compañía telefónica también fue una pérdida de tiempo. Los únicos números a los que llamaba con regularidad eran los de su hermano, su mujer y el local de comida china al final de la calle. Bastante perezoso. Creí que tenía un segundo móvil, pero no pude encontrar ningún rastro físico, así que decidí llevar mi investigación a la siguiente fase. Empecé a seguirlo. Héctor era el típico hombre al que siempre termino siguiendo. Llegando a la mediana edad, sin nada que mostrar más que una cabellera rala y una barriga cervecera que se tensa contra camisas que siempre tienen algún tipo de mancha de comida o sudor a plena vista. Un perdedor. Sé que soy nadie para hablar, pero no pude evitar simpatizar con la esposa. Y no solo porque era ella quien me pagaba. Héctor trabajaba en informática para una empresa de envíos y entregas con su centro administrativo en la calle Liverpool. Digo que trabajaba allí, pero podría ser fácilmente una mentira. Aunque no pude pasar de la recepción, el gran número de descansos para fumar que Héctor se tomó en la entrada arroja serias dudas sobre si estaba trabajando en general. Según su esposa, Nicola, Héctor había tenido recientemente una serie repentina de noches de trabajo hasta tarde. Y basándose en lo que yo veía de él en su trabajo diurno, ella le estaba dando el clavo en sus sospechas. Era imposible que este tipo se quedara un minuto después del cierre. Efectivamente, merodeando por su oficina, le vi salir del edificio poco después de las 6. Empecé a seguirlo cuidadosamente, aunque al cabo de unos minutos quedó claro que en realidad no era necesario ser tan precavido. El hombre era totalmente ajeno a todo lo que no estuviera dentro de su propia cabeza o delante de su cara. Y al cabo de un rato descubrí que podría caminar literalmente 4 metros detrás de él durante todo el trayecto y no tenía ni idea. Me di cuenta también de que estaba de suerte cuando le vi entrar en el metro. Su ruta a casa debería haberle llevado por la línea central. Pero en vez de eso, se dirigió a Hammersmith City, en dirección este. Sea quien sea o lo que sea que involucrara sus relaciones ilícitas, estaba bastante seguro de que yo y mi cámara lo seguiríamos hasta allí. Se bajó del tren en Barking, lo cual era prometedor. Era exactamente el tipo de lugar en el que habría esperado que viviera el amante de alguien como Héctor. Residencial, deprimente y barato. Para Londres, al menos. A estas alturas ya eran casi las 7, y era finales de junio, así que aún faltaba un rato para que cayera la noche. Y me volví más cuidadoso en mi persecución. Había menos gente aquí, así que mezclarse con la multitud ya no era una opción. Y me aseguré de mantener un poco más de distancia mientras caminaba por las calles de casas adosadas.
Llevábamos unos 20 minutos caminando cuando empecé a darme cuenta de que no estaba entrando a ninguna casa. En su lugar, se dirigió hacia el sur, hasta llegar a la A13. Pasó por encima de la autopista, ahora atascada por el tráfico, y se dirigió hacia lo que parecía ser un almacén o un galpón industrial en River Road. Cada vez me iba convenciendo menos de que se tratara de un trabajo simplón, cosa que me dejó inquieto. Pero aún le faltaba mucho para que me asustara. Además, estaba curioso, así que seguía a Héctor por la A13 y por River Road. Iba muy despacio ahora, ya que era el único que caminaba por esa carretera, excepto por Héctor. Y si se daba la vuelta, bueno, idiota como era, no creo que ni siquiera él hubiera podido dejar de verme. Así que me mantuve cerca de los edificios y me agaché detrás de ellos siempre que pude. Seré el primero en admitir que no estoy tan en forma como cuando estaba en la fuerza, pero todavía era lo suficientemente rápido como para poder seguir el ritmo lento y serpenteante de Héctor. Tras otros 5 minutos, llegó a un almacén que tenía un cartel de "Se vende". No había nada más destacable o distintivo en el lugar, y el cartel parecía llevar años puesto. Vi un pequeño agujero en el muro de hormigón deteriorado que lo separaba del terreno adyacente, y fui hacia allí. A través del agujero observé cómo Héctor se detenía y, por primera vez, miraba detrás de él. Cuando no vio a nadie y asintió con la cabeza como si se estuviera felicitando por un trabajo bien hecho, casi me reí tan fuerte como para delatarme. Héctor miró su reloj, claramente esperando a alguien, y bajó al suelo su maletín. Solo entonces me di cuenta de lo extraño que era que un técnico informativo llevara un anticuado maletín de cuero al trabajo. Pero bueno, no tuve mucho tiempo para pensar en eso. En cuanto se detuvo un todoterreno rojo y 2 tipos blancos en equipos de gimnasio se bajaron y empezaron a dirigirse hacia Héctor. No pude entender lo que decían, pero de todos modos tomé fotos. Tenía una idea bastante clara de lo que estaba pasando y no me sorprendió en absoluto que le entregaran a Héctor un sobre marrón, obviamente lleno de dinero. A cambio, abrió el maletín para mostrar un apretado ladrillo blanco, antes de volver a cerrarlo y entregarlo. Tomé muchas más fotos antes de escabullirme sin que nadie se diera cuenta. Las drogas complican las cosas, pero no necesariamente en un mal sentido. En teoría, fotos del crimen podrían sacar a Nicola de su matrimonio condenado tan rápido como cualquier instantánea sórdida. Y si jugaba bien mis cartas, incluso podría sacarle un buen bono, en forma de soborno por mantener mi boca cerrada. Chantaje es una palabra fea, pero paga las cuentas. Y viendo lo malo que era Héctor en descubrirme, era solo cuestión de tiempo para que terminara tras las rejas. Así que bien podría sacarle algún provecho a ese buen dinero de drogas antes de que se lo queden los tribunales. Quiero decir, se llevó el maletín al trabajo, por el amor de Dios. El truco iba a ser asegurarse de que Héctor no estuviera conectado de una manera que dificultara esto. Por lo que podía ver, era un tipo de bajo rango, y lo suficientemente prescindible como para que un poco de chantaje no hiciera enfadar a ninguno de los peces gordos que trabajaban con lo que parecía ser heroína. Aún así, los traficantes de droga y sus jefes pueden ser imprevisibles. Así que decidí seguir investigando al pobre diablo durante un tiempo para asegurarme de que no iba a meterme en un terreno peligroso. Así que durante la semana siguiente vigilé a Héctor todo el día, todos los días. Y puedo decir con seguridad que era la peor mula con la que me he topado. Conocí a algunos verdaderos desgraciados en mis días de policía, pero nada que se acercara a Héctor Laredo. Realmente no tengo idea de cómo terminó trabajando para estos tipos, a los que acabé reconociendo como parte de la mafia ucraniana. Supongo que se veía como la última persona de la que se sospecharía que trabajaba con drogas, pero eso era lo único que venía a su favor.
Además de ser increíblemente obvio, también era torpe y olvidadizo. Una vez le vi dejar la maleta, con droga y todo, en el porche de su casa durante 3 horas a plena luz del día, antes de que se acordara y volviera por ella. Irónicamente, no le vi nunca perder las drogas. Necesité ir al baño en una cafetería a la que le había perseguido, y cuando salí se había marchado. En algún momento de las 2 horas que tardé en encontrarlo de nuevo, se las arregló para dejar la maleta en el suelo y olvidarla. Había desaparecido. Vi que la comprensión cruzando su rostro mientras empezaba a entrar en pánico. Eran malas noticias para ambos. Peor para él, claro. Pero significaba que yo no iba a conseguir mi bono. Le seguí un rato más por curiosidad morbosa y observé cómo intentaba explicarle a los ucranianos lo que había pasado con la maleta. Esperaba furia, que le dieran una paliza, incluso que la asesinaran allí mismo. Pero en lugar de eso, se limitaron a intercambiar una mirada. Murmuraron unas palabras a Héctor y le entregaron un pequeño trozo de papel. Luego se marcharon. Héctor miró el papel, tecleó algo en su teléfono y lo tiró mientras se alejaba. Era una dirección en Stockwell y una instrucción. Pregunta por Jared. Esa vez no lo seguí. Estaba bastante seguro de que acaban de pasarle una sentencia de muerte al pobre idiota. Y cuando Nicola llamó al día siguiente para decir que Héctor no había vuelto a casa, estaba ya más que confirmado. En ese momento le confesé las actividades de su marido, aunque mentí sobre los horarios para que pareciera que acababa de descubrir lo de las drogas. No era necesario que ella supiera por qué me lo había callado. Cuando le conté lo de la pérdida y la nota, se sentó, claramente tratando de procesar todo. No parecía especialmente afectada por el hecho de que su marido estuviera probablemente muerto, algo que se confirmó rápidamente cuando empezó a hablar de ahorros y seguros de vida. Fue ahí cuando decidí tomar mi pago e irme. Si no me hubiera puesto codicioso, todavía tendría mi brazo. Así que me dispuse a salir cuando Nicola me preguntó cuánto tiempo creía que iba a pasar antes de que encontraran un cuerpo. Estúpidamente dije que si los ucranianos eran buenos, probablemente no habría ningún cuerpo que encontrar. En ese momento, Nicola pareció entrar en pánico, haciendo un montón de preguntas sobre las personas desaparecidas y la declaración de muerte legal sin un cuerpo, lo que es un largo y prolongado dolor de cabeza. Estaba claro que no quería esperar, y me pidió que intentara encontrar alguna prueba de que Héctor había muerto. Le dije que no, por supuesto. Luego propuso un precio que, bueno, digamos que la póliza de seguro de vida de Héctor Laredo debía ser tremenda cosa. Incluso en ese momento sabía que estaba tomando una mala decisión. Pero todo ese dinero... Dije que sí. Así que al día siguiente me encontré en Stockwell, en la dirección indicada en la nota, mirando una carnicería. No había ningún nombre escrito sobre la fachada, pero la exposición de canales de vaca refrigerados y trozos de carne en el escaparate dejaban perfectamente claro de qué se trataba. Empecé a preguntarme si la mafia ucraniana estaba involucrada en la eliminación de cuerpos a los Unitod, pero rápidamente me recordé a mí mismo que incluso si, y era un gran sí, estaban matando y eliminando cuerpos allí, no significaba que estuvieran vendiendo la carne al público. Eso sería un riesgo gigante e innecesario. Y al crimen organizado no le gustan los riesgos innecesarios. Era un día soleado y el olor del asfalto caliente se mezclaba con el olor a carne cruda que se desprendía de las puertas. Tenía un cartel de cerrado bien visible a pesar de la hora de la mañana y no había luces encendidas en el interior. No pude ver nada en el interior,
excepto la carne vieja y mal refrigerada que colgaba de la ventana, goteando silenciosamente sobre las bandejas de abajo. Me acordé de la cantidad de dinero que había en juego y probé el picaporte. Para mi sorpresa, estaba abierto. Me deslicé dentro de la sombría fachada antes de que alguien me viera. El olor era rancio, pero no tan fuerte como esperaba. Un rápido vistazo local me dijo por qué. Aparte del escaparate, en el local no había carne. De hecho, no parecía haber mucho allí, aparte de un mostrador refrigerado y una nevera para bebidas, ambos vacíos. Esperé y escuché, preparado para salir corriendo a través de la puerta al menor ruido. Pero todo estaba tranquilo. Me recompuse y rodeé el mostrador para abrir la puerta del fondo. Estaba atento a cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre el destino de Héctor. En cuanto tuviera la prueba, me iría. La puerta del fondo se abrió con un soplo de aire, como si hubiera un cambio de presión, y me di cuenta de lo gruesa que era la puerta de acero. Incluso la mirilla de cristal de la parte superior parecía de unos pocos centímetros. Solo después me di cuenta de que debía estar insonorizada. La sala que había atrás estaba iluminada por varias fuentes de bombillas fluorescentes en el techo, y las paredes, y tal como sospechaba, se parecían más a una morgue o a un quirófano que a una carnicería, a pesar de las herramientas bien cuidadas y afiladas que colgaban de un estante cercano. Había varios casilleros grandes a lo largo de una pared, una silla de acero en un rincón, y aunque no había cajones de acero inoxidable, la forma cubierta de lona que yacía torpemente sobre la mesa central resultaba desconcertantemente familiar. Respiré hondo y retiré la sábana de plástico. Héctor Laredo yacía sobre la mesa. Estaba desnudo, completamente inmóvil, y aunque parecía estar entero, su piel tenía la palidez enfermiza de un cadáver. Suspiré, aliviado por este descubrimiento que, desde mi punto de vista, era básicamente el mejor resultado que podía esperar. Me tomé un minuto o dos tomando fotos para Nicola y me dirigí de nuevo hacia la puerta. Y ahí fue cuando todo empezó a ir terriblemente mal. Cuando llegué hasta la puerta, de vuelta al frente de la tienda, me tomé un segundo para mirar a través de la ventana. Y me quedé helado. En la entrada de la tienda se alzaba una silueta enorme y corpulenta. Se acercó para empujarla y abrirla, y yo me tambaleé en la habitación buscando otra salida. Solo había otra puerta, que aparentemente daba hacia el resto del edificio, pero estaba firmemente cerrada, y no tuve tiempo de intentar atravesarla. Sin más opciones, volví a cubrir a Héctor con la lona. Abrí uno de los casilleros y me apretujé dentro. Por suerte para mí eran grandes y no parecían tener estantes. Pisé algo blando y al mirar hacia abajo, vi un tosco montón de ropa a mis pies. No tuve tiempo de considerar esto hasta que vi la puerta empezando a abrirse. Tenía que encerrarme adentro. Me quedé ahí en la oscuridad intentando no hacer ruido, mientras oía unos pasos pesados que se acercaban y la puerta de la habitación cerrándose de golpe. Desde mi posición apenas podía ver a través de las rejillas de ventilación del casillero y esperaba que el tipo enorme que ahora se ponía el delantal no pudiera ver el interior. Era inmenso, casi 2 metros de altura, con gruesas extremidades que parecían haber sido mal talladas en roca grumosa. Incluso su cabeza era enorme, pero allí, como en todas partes, su piel estaba a la vista. Se abultaba ligeramente cuando se movía, formando duras protuberancias que estiraban su piel en lugares extraños. ¿Era este el Jared mencionado en la nota?
Retiró la lona que cubría el cuerpo de Héctor y se sonó los nudillos. Creo que nunca olvidaré el sonido que hizo. Luego metió la mano dentro de Héctor. Sin cortar, sin sierras, solo metió la mano. Y me di cuenta de por qué la habitación estaba insonorizada. Porque resultó que Héctor no estaba muerto. E iba a pasar un tiempo antes de que Jared llegara a sus pulmones o garganta. Jared sacó lo que parecía ser un puñado de costillas. Las consideró durante unos instantes antes de empezar a retorcerlas como si fueran masilla, convirtiéndolas en una especie de trenza. Consideró su obra en silencio mientras Héctor yacía gritando sobre la mesa antes de sacudir la cabeza y caminar hacia mi casillero. Por un momento terrible, estuve seguro de que iba a abrir el casillero de un tirón y sacarme de él. Pero en lugar de eso, tomó una palanca que había estado apoyada en la pared y levantó una de las baldosas metálicas del suelo. Desde donde yo estaba, pude ver que había un agujero debajo, que parecía desaparecer en lo más profundo del suelo. Había algo que no estaba bien en ese agujero. La textura de las paredes era demasiado suave para ser tierra y parecía brillar húmedamente. Fue en ese momento que vi los dientes que tachonaban en el interior de la carnosa garganta, cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Y ahogué un grito. Jared arrojó casualmente los huesos que había estado retorciendo en el interior y desaparecieron en la oscura abertura sin hacer ningún ruido. Y así continuó durante 4 agotadoras horas. Después de la primera, Héctor ya no estaba lo bastante consciente como para gritar. Pero Jared siguió doblándolo y deformándolo, arrancando de vez en cuando trozos y arrojándolos a la fosa. En un momento incluso vi tomar uno de los fémures de Héctor y tras retorcerlo en una espiral como un sacacorchos, lo metió en su propio torso y lo dejó allí con un suspiro de satisfacción. Por fin Héctor murió y yo casi lloré de alivio. Jared suspiró en lo que sonó como una decepción y luego fue por las herramientas de carnicero de la pared. Tardó otra media hora en desmembrar completamente el cadáver, arrojando cada trozo a la fosa cuando era lo suficientemente pequeño y manguereando la sangre hacia ella. Se quitó el delantal, se dirigió a la silla y se sentó. Sus movimientos eran lentos ahora, descoordinados, casi como si estuviera borracho. Una vez en la silla, su enorme cuerpo se desplomó hacia adelante y sus ojos se cerraron. Parecía estar dormido. Tendría que haber esperado más tiempo, asegurarme de que estaba dormido profundamente. Pero a estas alturas estaba pasando mi límite y no podía pensar en otra cosa que escapar. Abrí el casillero y caminé rápidamente, en silencio, hacia la puerta y la abrí. Al hacerlo, el sonido suave de la calle de noche se filtró desde la fachada de la tienda. Comparado con el lúgubre silencio de la carnicería, era hermoso. Al menos lo era hasta que pasó una ambulancia con la sirena a todo volumen. Oí un estruendo detrás de mí y me giré para ver que Jared venía corriendo hacia mí. Era como un extraño, abultado tren de carga abalanzándose sobre mí. Intenté cerrar la puerta, pero fui demasiado lento. Justo antes de que la cerrara de un golpe, me agarró el brazo e intentó tirar de mí. No hay forma de describir lo que se siente cuando te sacan un hueso a través de la piel sin cortar. Si alguna vez te han apuñalado o han incrustado un objeto de tamaño decente dentro tuyo, tal vez puedas recordar lo que se siente cuando te lo sacan. Pero incluso entonces, el dolor es de una calidad diferente. Los nervios no se desgarran ni se cortan, sino que se apartan como el agua.
Imagina la sensación de quitarte un guante de goma de la mano, pero tú eres el guante, no la mano. Y duele, como el peor dolor que puedas imaginar. Eso es lo más cerca que puedo estar de ponerlo en palabras. Cerré la puerta de un golpe y salí corriendo por la calle, pasando a la gente que seguía deambulando por Stockwell al atardecer, y me alejé, con el brazo izquierdo ahora vacío, colgando suelto a mi lado. No dejé de correr durante mucho tiempo. Supongo que en muchos sentidos fue un final feliz. Las fotos, combinadas con lo que la policía encontró cuando allanó la carnicería, fueron suficientes para declarar muerto a Héctor, incluso sin el cuerpo. Y yo obtuve mi pago de Nicolás Laredo. Nunca encontraron a Jared, sin embargo. Hacía tiempo que había desaparecido cuando llegaron. Los médicos me amputaron el brazo al final y me estoy acostumbrando a la prótesis. Pero a veces sigo sintiéndolo, como si estuviera todavía ahí. Sé que solo es el síndrome del miembro fantasma, pero a veces juro que siento como si mis huesos siguieran en algún lugar, retorciéndose en el brazo de otra persona. Fin del testimonio. No creo que sea irrazonable asumir que este carnicero es Jared Hopworth. Parece que si el relato del señor Adekoya en el testimonio 99-91-006 es exacto, entonces Hopworth ha encontrado nuevas formas de sacar provecho de sus habilidades en los 8 años transcurridos desde su adquisición del cuento del tornahuesos. El libro en sí está notablemente ausente de este relato, aunque puede significar simplemente que Hopworth ya no necesita llevarlo consigo. Ninguna idea sobre la fosa, sin embargo. Eso es nuevo. Su descripción me hace pensar en alguna de las declaraciones más carnosas, pero no hay suficiente evidencia para hacer ninguna conexión directa. El señor Pryor no estaba disponible para una entrevista de seguimiento, ya que emigró a Nueva Zelanda en 2013, tras una condena de 4 años de cárcel por evasión de impuestos. Parece haber desaparecido del mapa. Nicholas confirmó los detalles básicos del trabajo que había dado el señor Pryor, aunque desconocía los aspectos más truculentos del asesinato de su marido. Al menos lo era hasta que Martin la entrevistó. Debería advertir a Elías que se espera otra queja. El aspecto policial de esta declaración ha sido el más difícil de seguir. Últimamente, Satch ha tenido problemas con su usual acceso a los registros policiales, ya que a pesar de los esfuerzos de los informáticos, su ordenador se ha vuelto a estropear otra vez, lo que supone la tercera vez en los últimos 2 meses. Hasta que podamos conseguir un equipo más fiable, tendremos que recurrir a otros métodos. Basira se ha negado a comprometer aún más su posición, así que tenemos que confiar en la relación de Tim con cierto personal de la oficina de registros de la policía. Al parecer está involucrado tanto con una de las jóvenes de allí como con el caballero que dirige el otro turno. Esto es útil para adquirir información, pero me siento incómodo por lo fácil que puede ser descubierto este acuerdo. Lo último que quiero es que el archivo se vea envuelto en un drama personal sin sentido. Aún así, ha conseguido copias de los archivos correspondientes. La policía hizo una redada en la carnicería tras el informe del señor Pryor, pero no encontró a nadie allí. Al parecer había sido abandonada poco antes. Encontraron prendas de vestir pertenecientes a otras 14 personas, 5 de las cuales podrían estar relacionadas con casos activos de personas desaparecidas. Al final destrozaron el piso, pero en el lugar de cualquier tipo de fosa, encontraron el cuerpo de un tal Harry Gould, el propietario del negocio. Al parecer llevaba 6 meses muerto. Jared Hopworth sigue en libertad. Fin de la grabación. Suplemento. Elias Bouchard es un hombre difícil de caracterizar, particularmente desde que asumió la dirección del instituto en 1996, sustituyendo a James Wright, quien dirigió el lugar desde el 73 hasta su fallecimiento.
Fue un ascenso extraordinariamente rápido a la cima, ya que, por lo que he podido encontrar, parece que solo se incorporó al instituto 5 años antes, en 1991. Trabajó en el depósito de artefactos. Quizás simplemente era así de impresionante. Ciertamente, el Elías que conozco ahora es casi inigualable en cuanto a conocimientos paranormales. Conocimientos teóricos, al menos. Y sin embargo, todo lo que he averiguado sobre su vida antes del instituto parece no cuadrar con el hombre austero que conozco. Al parecer se graduó en el colegio Christ Church, en filosofía, políticas y economía. Y encontré una vieja columna de chismes en el periódico estudiantil. El Cherwell que lo mencionaba. Si no estoy leyendo demasiado, la implicación parece ser que era algo así como un fumón. Era así cuando llegó a trabajar aquí. La dificultad viene del hecho de que la única persona del instituto que trabaja aquí antes de que él se hiciera cargo era Gertrude. ¿La mató porque sabía algo de su pasado? Y si es así, ¿cómo puedo probarlo? Fin del suplemento.